Empezamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del grupo Red de Cómplices y estamos en el programa. ¿Qué programa? Sin ¿Quién lo pelos, dice? Sí, en la lengua. Un programa más especial hoy. Primero, por el subidón de azúcar que nos trae Sara. Segundo, porque es una noche en la que vamos a hablar de algo que vamos a empezar primero contando algunas de las tradiciones ocultas, silenciosas, pero de todos o de todos los que conocen el mundo esotérico conocidas. Y es esa noche de Walpurgis, esa noche de los muertos o del Halloween. Una noche que antiguamente, para que la gente sepa, se provocaban situaciones muy inverosímiles. Ahora lo vemos normal, pero en aquel tiempo era algo inverosímil que una mujer pudiese salir de noche sola. Entonces, había pueblos, sobre todo en el norte de España, en que esas mujeres casadas se cubrían con una sábana para no ser descubiertas y se iban al monte, algunas a quedar con los amantes. Así no sabían con quién ni qué es lo que iban a hacer. Y si quedaban embarazadas, pues siempre se podía decir que era el marido, porque era una fiesta, una celebración y había que celebrarlo y eso era lo normal. Después también los aquelarres se utilizaban por mucha gente del movimiento homosexual y lésbico. ¿Por qué? Porque en esos momentos se utilizaba el sexo anal, porque era del demonio, la penetración, la sodomía, pero también era el movimiento lésbico y homosexual, que era cuando estaba permitido el tener esas relaciones, se decía que era la euforia, que estaban poseídos. El caso es que muchos se desfogaban libremente, sin ataduras y sin prejuicios, mientras que en otro momento hubiesen sido quemados, apedreados o torturados por esa tendencia sexual que tenían. Ahora, con este movimiento LGTBI y todas estas cosas modernas, lo vemos como algo normal, pero hay que recordar que esto viene de los ancestros. Por eso, mucha gente la noche de los muertos, la noche de Halloween, la noche de los santos, el día de los difuntos, lo toman cada uno de una manera distinta. Así que hoy tenemos a Carol y a Sara que nos van a hablar de ellos. Así que todo vuestro y yo como siempre me quedo escuchando y participando desde ahí, la sombra. Un abrazo a las dos. otro abrazo para ti, Fernando. Gracias por la presentación. Y sí, hoy hemos decidido hablar del Día de Todos los Muertos. Súper importante, segundito que voy a anclar las vistas. Vale, súper importante porque tanto Sara como yo sentíamos que se le ha perdido el sentido a esta noche. Se le ha llamado la noche de Halloween, es una fiesta que la han traído desde América con un sentido completamente diferente a lo que celebramos aquí en España y en Iberia, que se le llama el Día de Todos los Santos. Y como bien nos decía Fernando antes, se celebraba desde la noche del 31 hasta el día 2 todo ese portal, todo ese puente. Yo la noche que siento como portal de los muertos, es la noche del 31 al 1, porque yo he sido testigo de cosas que han sucedido en ese momento, porque se levantan los velos entre la vida y la muerte. Y ahí tenemos un montón de cosas e incluso una película maravillosa mexicana que se llama Coco. Y en esa película nos muestran la honra a los ancestros. Entonces ahora con todo esto de wow, la noche de los muertos, me voy a vestir de vampiro, me voy a vestir de zombie, me voy a disfrazar de bruja, sí, muy bonito, pero se está frivolizando el verdadero sentido y hasta dónde se puede llegar en la noche de los muertos. Sara, ¿cómo lo ves tú? Te doy un poco de paso y seguimos aquí porque hay telita que hablar con esto, ¿eh? Bueno, pues yo la verdad lo que quería traer en este podcast, he estado investigando un poquito sobre el tema, claro, normalmente lo llamamos Halloween, aunque en realidad la palabra original es Hallows Eve, que es el día antes del Hollow, que se celebraba justamente el día 30 y el 30 por la noche hasta el día 1 de madrugada. He estado mirando, curiosamente, qué es lo que la cultura celta, vivo en Escocia, aquí la cultura celta es la que tradicionalmente estaba antes, como se le llama el paganismo, antes de que vinieran el protestantismo. Obviamente también había católicos aquí.
pero es donde se puede conservar todavía esas tradiciones antiguas, que es muy curioso, que es muy parecido al Halloween, como lo conocemos de Estados Unidos, donde la gente no es que se disfrazara como nos disfrazamos ahora, pero sí es verdad que los niños sí que se disfrazaban o se vestían de otra manera, y sí es verdad que se iban a las casas y se cantaba y la gente pues les daba pues un poquito de dinero, o unas golosinas o unos dulces, y era tradicional. De hecho, no me acordaba de esa festividad, pero aquí el día 30 por la noche, ahí está el... Espérate, creo que es, ¿cómo se llama ese monte? Hay un monte que está cerca del centro de la ciudad, aquí en Edimburgo, que se celebra una festividad donde hay muy celta, donde de lo que se hace es como el transitar de los santos o de los muertos o de las almas en tránsito. Y la gente va, obviamente, disfrazada muy, como muy de, pues eso, de la época, así como muy celtíbera, con ropas así como muy medievales, y van por las noches con los tambores, con las antorchas, a subir ese monte. Si me dais un poquito, os miro un poquito más de información sobre ese tema. Lo miré el otro día así como quien no quiere la cosa, pero me acordé que es verdad que sí que lo hacen, y obviamente la gente sube al monte y se tira toda la noche cantando, danzando al son de los tambores y con las antorchas. La verdad es que hay que tener mucho valor porque aquí el frío el frío pega por la noche y a estas épocas del año. Dejadme un ratito, te voy a pasar otra vez a ti el micrófono, y mientras tanto voy a buscar un poquito de información para dar precisión por si acaso hay alguien que se anima a coger el avión, a alguien de ahí de España que se anima a venir aquí para que por lo menos pueda, si pide, yo qué sé, dónde comprar las entradas o cuándo es el evento, pues que pueda encontrar toda la información y pueda apuntarse si es que es así lo que le apetece o le quiere. Es que sí que es verdad, Sara, lo que tú estás diciendo, que es un portal súper importante y claro que se ponen a cantar con tambores, porque en ese momento se abre la puerta de los muertos. O sea, yo he ido a varios rituales con los ancestros y la gente que estamos en este despertar espiritual, los que somos almas antiguas, los que somos mediúnicos, yo lo soy desde pequeña, ¿vale? Es que aquí hay tanto para hablar. Yo tengo conexión con los muertos desde que era pequeña. A mí se me han muerto muchos amigos y todos han contactado conmigo. Y cuando yo sé que alguno de ellos ha muerto, no lo siento en la vida. O sea, no me entero que ha muerto, pero ha muerto. Entonces yo me quedo como que pienso en esa persona, como cuando murió mi Pepe, ¿vale? Yo decía, Mm, no lo siento, no está, no lo siento. Tardé un mes en enterarme. Mi hermano me mandó por un libro al sitio al que yo trabajaba. Y cuando yo entré dije, voy a ir a ver a mi Pepe. Y cuando llego, el guardia de la puerta me dice, ¿que no te has enterado? Pepe ha muerto. Para mí fue un shock increíble. Fue de los primeros que se murió en esta última etapa de mi vida, cuando ya empecé a abrir la mediunidad, de darme cuenta de que yo he sido medium toda la vida, porque yo la cerré precisamente cuando supe que mi abuela se iba a morir. Pero no porque mi abuela ya se hubiera puesto enferma, sino porque yo de antemano ya presentía que se iba a morir. O sea, he tenido siempre una conexión con la muerte muy profunda. No es casualidad que sea consteladora familiar. El mismo sistema familiar te elige. Entonces, te cuento esta anécdota y luego te voy a contar otra porque es que ahí se ven perfectamente las cosas que pasan en esta noche. Entonces yo me quedé como en shock y cuando tú tienes mucho dolor no puedes conectar con ellos porque el dolor te ciega, te lo impide. Entonces, ¿qué sucede? Que yo le pedí ayuda a un grupo y ese grupo me ayudó a conectar con él. Y yo le dije, ¿por qué no me has dejado verte o saber que te ibas a morir? Y su respuesta fue muy heavy, porque me dijo, porque si te lo digo, no me dejas irme. claro. Yo me quedé loca. Dije, pero Mm, tanta fuerza o tanto poder tengo yo. Yo, claro, yo he ido descubriendo todo el tema de la mediunidad a medida que me han ido pasando cosas, pero cosas potentes. Y claro, a mí se me han muerto pues como tres, cuatro amigos muy poderosos, muy cercanos. Yo les llamaba a ellos mis amigos padres, eran los que me cuidaban durante mucho tiempo, ¿de claro. acuerdo? Entonces, en una de esas noches, justo
en la noche de los ancestros, yo conecté con ellos sin conciencia todavía, ni era la consteladora que soy ahora. Yo creo que por aquella época yo estaría empezando y yo dije, quiero romper todos los patrones y todos los esquemas que no me permitan poder amar. Y esa noche conocí un negro. Yo no me había visto jamás en la vida con un negro. Y me hice pareja de hecho con él. O sea, Wow, estuve un par de años y tal. La historia fue un poco desastre, pero ahí rompí patrones. Rompí patrones muy, muy fuertes. Por eso yo diría a las personas, a todas las personas que celebran Halloween, ten cuidado con lo que haces y ten cuidado con lo que pides, porque se cumple. eso es Porque es una verdad. noche muy fuerte que se abren los velos entre la puerta de la vida y la muerte. Y si tú estás en conexión con los ancestros te van a responder y te van a traer, yo he sentido a mis ancestras, a mis abuelas, y te van a traer lo que tú estás pidiendo. Por eso creo que lo debemos de vivir con mucha más conciencia Yo, de yo lo creo que lo que hemos sí. vivido hasta ahora, Yo creo que ¿vale? también. Y voy a contar el último, porque no se me vaya a la cabeza. Una de esas noches me fui, creo que fue a Bilbao, a hacer un ritual budista de Amma y Bhagavan, que son un portal de ancestros. Y yo sé que por ser manifestadora y por toda la energía que llevo, elevo a la 10ª potencia la energía de los grupos. Hacerte consciente de esto es mucha responsabilidad, ¿vale? Entonces yo llegué allí y estábamos con ese portal de Amma y Bhagavan, los maestros que llevaban guiando esto un montón de años, haciendo este ritual todos los años. Y llego yo y empiezo a sentir, Dios mío, la cantidad de muertos antiguos que se están yendo. A mí, yo no te lo puedo explicar de otra manera, se me abrió el corazón y a mí de detrás para adelante, venga, pasa muerto, ve, y allí había creo que más de cerca de 100 personas. Y yo veía que de las 100 personas, los más antiguos, los ancestros que estaban por ahí perdidos, los que le habían pasado las cosas más chungas, venga, pasa a través de mí, venga, pasa a través de mí. Y yo decía, Dios mío, la que estoy liando, la que se está yendo, yo callada, ¿eh? Yo callada, Sara, te lo juro. Callada, sintiéndolo todo, viéndolo todo, y lo único que podía hacer era seguir con el corazón abierto y se me caen las lágrimas. Seguía cantando el mantra y se me caían las lágrimas y seguía sintiendo. Y cuando ella termina todo el ritual, dicen lo que lo guían. ¡Wow! ¿Cuántos muertos súper antiguos se han ido? Es raro y muy difícil porque normalmente se van como los que se han muerto hace poco. Pero los antiguos, antiguos, les cuesta un montón irse. Y yo. Con tanto muerto ahí, No, si es que vaya donde vaya, la lío. Tengo la ese problema lías. de que la lío. Entonces por eso pido conciencia a la gente, pido conciencia. Claro, claro. Pides conciencia y se te da conciencia. Luego no te quejes. Pues mira, yo ya he encontrado la información porque la estuve buscando ahí y es verdad, o sea, ahora que la he vuelto a repasar, ahora es que me acuerdo. Está organizado por el Beltane Fire Society, que una hermandad que obviamente se hace sobre todo para celebrar la entrada de otoño, claro, el solsticio de otoño y cerrar el proceso de la primavera, porque ten en cuenta que esta gente era recogía sus cereales o sus cosechas y se celebra el 31 de octubre en Calton Hill y o en la Royal Mile. Yo la he visto en Carlton Hill. Eh, y se hace con fuego, tambores y máscara y danzas rituales. Claro, representa la batalla simbólica entre el verano y el invierno y el paso a la oscuridad del año. Claro está. Dice aquí que los personajes importantes son el rey del verano, la reina de invierno, los espíritus del bosque, las bestias, los ancestros, evocando el mundo mitológico celta. Claro está. La verdad es que es un ambiente extraordinario. Si alguien que nos está oyendo ha estado aquí en Escocia, bueno, en Edimburgo concretamente, Calton Hill es un monte muy interesante y teniendo esos monumentos que hay arriba en el monte y subirlo, la colina que hay para subirla, con los tambores, las antorchas, la gente disfrazada, bailando, obviamente se echan sus buenas cervecillas, su buen whisky, Voy a suben tener que coger un contentos ya. avión, voy a tener que coger un avión y ir para allá. Y lo que voy a regalar la noche del 31 lo voy a tener que regalar allí. Ay, pues yo creo que sí, así que yo la he vivido más bien en invierno, que hacen una parecida.
el día de Noche Vieja. También se hace una celebración ahí en Calton Hill. Es más corta porque la parte más importante la hacen en Prince Street con los fuegos artificiales que hay para cambiar de noche. Y obviamente la calle es larga, la calle Prince Street es larga, pero se llena mucho, mucho, mucho de gente. Y también es muy, muy bonito. La verdad es que aquí las navidades con el mercado alemán y cómo pone la ciudad, merece la pena venir. No en diciembre porque es caro, caro, pero sí un poquito antes, que sale un poquito más barato. Pues Así habría que os que... recomiendo que vengáis. Es bueno Así ver toda que, esta cultura porque realmente desde los íberos es de donde nos viene toda esta tradición, que ha sido un poco exactamente. frivolizada por todas estas fiestas de Halloween. Entonces, yo diría que seamos conscientes, por eso yo es súper curioso, porque desde hace un montón de años digo, no, no voy a hacer nada, no, ese día no voy a hacer nada. Y llega el 31 y me entra una cosa por dentro y un afán, y es como, tengo que hacer un ritual. Y sin avisar lo abro al público, lo meto por un directo de Instagram, cualquier cosa y hago un ritual y ahí lo planto. Y las personas que lo hacen es como, wow, qué ritual más increíble y tal cosa. Claro, claro. Entonces ya este año, como ya además hemos empezado este programa de radio tan maravilloso, he dicho, no, 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 o sea, voy a avisar de antes que yo hago el ritual de todos los muertos y además lo voy a hacer con algo específico. Porque los muertos quieren que los vivos vivan. Para ellos Exacto. poder descansar en paz, ellos quieren que los vivos vivan. Y hay un montón, con todo el respeto y todo el amor del mundo voy a hablar esto, ¿eh? Pero hay un montón de tradiciones ocultas de magia, la religión afro-yoruba, que trabajan con los muertos. Y ni está mal ni está bien, pero digamos que tiran de ellos. Nosotros desde constelaciones familiares estamos en el presente, en el adulto, y desde este adulto miramos un momento atrás para ver cuál es el que está trabado. No le pido un favor, no le pido un tal, no le pido un cual. Otra cosa es que a tu linaje, cuando está colocado, le pidas una bendición o le pides que te ayude a destrabar algo en un momento determinado. Pero para mí eso es este día de los muertos, el día de los ancestros. Y entonces por eso el ritual que voy a hacer el viernes que viene es desde el adulto y el presente para que nuestro niño interior que está por ahí loquillo todavía, con muchas cosas enganchadas, pueda destrabarlo y quiera querer crecer. Y Ajá. ahí sí que le puede decir a los ancestros, oye, os veo, sí, me estoy viendo como la niña, como el niño, pero ¿qué es lo que no he visto todavía para tomar mi decisión de ser el adulto que soy y poder vivir la vida plenamente y poder ir más allá? Entonces quiero hacer un ritual precioso de liberación y transformación de los ancestros para que puedan llegar hasta ahí. Dinos, Fernando. Por ahí está Fernando levantando la mano. A ver, hay una cuestión que has dicho la semana que viene. El Halloween es este fin de semana. Es para que la gente no tenga dudas de cuándo va a ser el ritual. El viernes 31 Este Claro, es que viernes. estamos a 27, por eso digo, es esta semana, este fin es de esta semana. semana, Vale, porque este quede viernes. claro. Gracias. Directamente. Pues Esa noche que para mí es mágica. Di Sara. yo, yo la verdad es que siempre he tenido mucho respeto a ese día concretamente. O sea, desde mi concepción católica, yo realmente, para mí ese día era, no pasaba nada por la noche. Normalmente siempre pasaba el día 1 de noviembre. Siempre me acuerdo que mi abuela, venían sus hijas, todas ellas. Mi abuela hacía un cocido, que nos poníamos todas las botas. Me gustaba saber así, no sé, es muy peculiar. Entonces, entre mis tías recogían la mesa, otras fregaban, otras ponían la mesa y luego después de ahí, pues hacía la sobremesa, alguien traía unos bollos y esas cosas y luego se iba al cementerio. Mi abuela la verdad es que nunca ha sido muy católica, nunca ha estado mucho en misa. Y luego de ahí sí que iba, le gustaba mucho ir al cementerio a limpiar las tumbas del abuelo o de su propia madre y se iba con sus hijas, claro, mis tías, a hacer ese tipo de cosas. Y me pareció, y ella, me acuerdo que en el patio de su casa, siempre, mi abuela siempre ha tenido buena mano para las plantas, siempre tenía, flores de los muertos en su casa. Y ella decía, ¿para qué tengo que pagar por un ramo de flores cuando las puedo plantar y las puedo tener frescas y bonitas de mi casa?
Y me acuerdo que las flores de los muertos, bueno, lo que ella llamara a flores de los muertos, que eran, no me acuerdo cómo se llama esa planta, no me sé el nombre científico, pero era muy bonita porque había flores así de color lila, había flores de color blanca, había algunas de color rosita, y la verdad es que a mí me gustaba mucho. Y cada vez que le tocaba una flor, me acuerdo que era septiembre y ya empezaban, claro, ya algunas de ellas ya empezaban a abrirse. Uy, se cabreaba conmigo porque decía, no me toques las flores, que son para el abuelo. Y ahí estaba yo picoteándole las flores a la mujer. Y lo que sí que me gustaba que a veces era que el día por la noche, a veces nos sentábamos en la mesa que tenía en el salón y siempre le gustaba poner como, teníamos una chimenea de leña de estas antiguas, entonces siempre hacía como un fuego ahí y luego siempre ponía una velita por encima de la mesa, entonces siempre había como las luces estaban muy tenues, como que estabas recogido, la habitación la verdad es que estaba muy calentita y siempre alguien contaba alguna historia, a lo mejor la abuela se ponía a contar una historia así como de suspense o alguna de las tías que a lo mejor venía la noche anterior porque le venía mejor y alguna contaba algo, no sé, algo así que le había pasado en la juventud, como alguna anécdota así de muertos o de misterio o de fantasmas. Y yo creo que me gustaba mucho porque era como un momento, una excusa muy bonita para poder reunirse y poder contar cosas interesantes. Obviamente, para mí como niña, la fantasía me volaba y me imaginaba esas experiencias siendo yo la protagonista, aunque no lo eran, a lo mejor alguna tía que se le había abierto una puerta de repente y que y que les habían asustado, o las antiguas, a lo mejor aquí Fernando también podría aportar algo. Esas historias que quedan, sobre todo en los pueblos chicos, porque yo me crié en un pueblito a las afueras de Madrid. Y me acuerdo que era muy interesante escuchar esas historias que decían que contaban que pasaba a lo mejor con alguien que a lo mejor no había ido a misa y algo le pasaba al día siguiente, no había ido a misa de muertos y algo le pasaba al día siguiente o se le rompía algo, se le aparecía alguien diciendo, como recordándole, no has venido a la misa de muertos y este es casi como tu advertencia para que vuelvas. Y esas cosas Qué siempre me miedo. han parecido fascinantes, de verdad, no sé, muy misteriosas, muy interesantes. Sí, misteriosa, el misterio sí, pero meter miedo un poco, porque yo te puedo jurar que yo me he perdido las bodas y los bautizos de mis amigas desde chicas, pero cuando han tenido un problema, han estado en el hospital o se les ha muerto a alguien, Carolina, misterioso y mágicamente aparecía en el velatorio, en el entierro, no sé qué. Yo decía, ¿yo qué hago aquí? Hasta que, claro, que me empezaron a llegar todos los mensajes de esos seres que se iban y yo decía, ¿y yo ahora cómo le digo esto a mi prima? Yo con cara de póker empecé a escribirlo en un papel. Y yo decía, ay Dios mío, hasta que yo dije, coño, si soy medium. ¿Qué quiere que haga? Y ya se lo empecé a decir a mi madre, le daba mensajes del hijo que murió de una amiga suya a la amiga, y ya ella empezó como a creerlo un poco. Pero claro, es que esto es un temita que no es tan fácil de sobrellevar. Esto es un temazo. Sí, La sí, verdad es que impone bastante. Yo siempre he sido muy temerosa de mis cosas y la verdad es que sí que impone. Yo tengo una historia, yo si queréis la comparto. hombre, claro. Y esa historia, yo no sé qué pasó, pero os puedo asegurar que algo pasó ahí. Y a veces me pregunto qué hubiese pasado si hubiese abierto la puerta. Pero nunca la abrí, así que no sé. Pues esto, no me acuerdo si fue como, sé que era como en invierno porque ya llevaba chaqueta y me acuerdo que era una adolescente, tendría como 17, 16, 17 años. Y me acuerdo que ese día me había enfadado con mi madre, entonces pues no me hablaba con ella y no sabía si estaba en la habitación o se había ido o dónde estaba, pero yo pensaba que ella estaba en la habitación porque a veces estaba un poco pachuchona de salud, entonces pues cuando se encontraba mal o algo la alteraba, pues se metía en su habitación. Y yo me fui al colegio, cuando regresé, pues esa puerta seguía cerrada, pero yo oía la tele. Entonces dije yo, pues si oigo la tele, porque ella tenía una pequeña televisión en su habitación, digo, si oigo la tele es porque ella debe de estar en casa.
Y no sé por qué, y yo decía, pero aquí hay algo raro. Dije, ¿por qué la puerta la tiene cerrada? Si nunca cierra su puerta, aunque está molesta, siempre la tiene como media, un poco entornada, esa es la palabra, entornada. Así que la habitación de mi madre en esa casa daba como una galería interna. Entonces, y desde la galería podías ver la habitación, no porque se pudiera ver, sino había una cortina, pero podía ver si había alguien viendo la tele o no. Y de repente me fui a la galería y veía la tele, yo veía la tele que estaba encendida. Entonces volví otra vez y me acuerdo que puse la mano en el picaporte de la puerta y digo, ¿la abro o no la abro? Pero las mariposillas de la barriguilla empezaban ahí a azar fuerte. Digo, oh, ¿y si es? ¿Y si no es? Bueno, y al final dije, bueno, digo, por si acaso no voy a abrir la puerta. Entonces me fui y a la media hora, a los 40 minutos, me acuerdo que volví otra vez a ver si estaba, digo, qué raro que esta mujer no haya salido. Y de repente me volví a acercar a la galería de la casa para ver la ventana que estaba al otro lado de la puerta y de repente oigo que se apaga la tele. Y dije yo, pues ya apaga la tele. Dije, bueno, pues en algún momento saldrá. Y bueno, yo sigo esperando, esperando. Digo, ¿y esta mujer que no sale? Y de repente oigo la puerta de la casa que alguien entra y dijo, bueno, pues este será Chimo, que era mi padrastro. Y entonces me fui allí para preguntarle que dónde estaba mamá y de repente veo entrar por la puerta de la casa que entra mi padrastro y luego mi madre detrás. Y la miro como diciendo, ¿y tú qué haces aquí? Y me mira ya como diciendo, ¿cómo que qué hago yo aquí si vengo de la calle? Y dice, no, 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 tú estabas viendo la tele en tu habitación, que yo he visto la tele encendida. Y ella me decía, pues no puede ser, hija mía, que no ves que acabo de venir de la calle. ¿Cómo voy a venir yo de la habitación? Y me quedé, siempre me quedé así como diciendo, ¿quién estaba viendo la televisión? Entonces mi madre, yo me asusté muchísimo, mi madre cogió, abrió la puerta y decía, no abras, no abras, toda asustada porque decía, aquí había alguien viendo la tele. Mi madre abrió la puerta así medio molesta, como diciendo, ¿está tonta o qué? Abrió la puerta y obviamente no vi a nadie. Y digo, pues yo juraría que esta televisión estaba encendida porque yo he visto que la tele estaba encendida y que alguien la apagó. Así que durante todos estos años siempre me he preguntado quién había en esa cama ahí apagando la tele. Probablemente cualquier fantasma o cualquier ancestro verídico y real. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos, que existir existen, que estar están. Y que, bueno, en la película de Coco es Uy, maravillosa. muy Ponen un bonita. altar con velas, con flores, la Catrina, que es la calavera, súper ancestral mexicana, súper típica. Yo creo que si vemos una Catrina, todo el mundo pensamos en México. Y ellos sí le tienen muchísimo honra, porque la palabra es esa, Sí, muchísima honra, y cuando os reuníais en torno a la mesa, al cocido y a todo, y se contaban esas historias, realmente es la honra a los ancestros, es hablar de ellos, o tu madre, o la abuela, las flores de los muertos, es hablar de ellos. Y es que ellos sí, están presentes porque desde constelaciones familiares lo sabemos y el campo mórfico, nuestro ADN proviene de papá y de mamá, pero es que el de papá y de mamá proviene de los abuelos, el de los abuelos de los bisabuelos. Somos una cadena genética de ADN genético y energético, es decir, físico, emocional y espiritual, que viene desde nuestros padres hasta nosotros. Y ahí por constelaciones familiares sabemos que si la abuela sufrió porque no pudo casarse con el hombre que amaba, en constelaciones se dice, la abuela lo sufre, el hijo, no, perdón, la abuela lo vive, la hija lo sufre y la nieta lo paga. O sea, imaginarse cómo es la transgeneracional. Entonces, si eso está ahí, ¿cómo sabiendo que hay un día en el que el día es más corto, la noche es más larga, justo esa entrada, y que hay una puerta que se abre? Es que cualquier cosa que le pongas con intención es más susceptible de que se haga. Entonces, y de que suceda. Yo empezaría por darle un poco de conciencia a las personas que están aquí y decirle, compra unas velitas para esa noche, unas velitas para tus ancestros. Si has tenido hijos y los has perdido, enciende una vela por cada hijo que has perdido o abortado, que también son muertos que no descansan en paz. Si has perdido al abuelo, a la abuela, a amigos, a padres, enciéndeles velas por esa noche y ponle una foto o ponle un papelito con el nombre y hónralos, diles que sabes que están ahí y que vayan en paz a la luz
al lugar al que le corresponde. Y luego Sí. ya, si tú tienes un deseo, una petición, pero primero honrarle, honrarle. Y sobre todo quien esté interesado, que venga al ritual que voy a hacer el viernes, que precisamente va a ser para esto, para hacer una gran liberación, lo voy a guiar y lo voy a dejar ahí subidito. Y yo quisiera también traer algo que además tú participaste. Esto fue una constelación que hicimos hace unas cuantas semanas atrás. Y yo la verdad es que hubo muchas cosas que me pareció muy interesantes sobre esa constelación, pero nunca había visto la muerte desde ese punto que la compañera nos mostró o nos hizo ver, que es y es algo que desde ese día he estado reflexionando y viendo, y a pesar de que pueda resultar dura para muchas personas, sobre todo gente que se le ha muerto alguien allegado o alguien especial o algo, incluso un animalillo, por ejemplo, ahora tenemos gatos o perritos o pajarillos que los incluimos como si fuera un miembro más de la familia, Am, también ellos, o sea, hay gente que sufre a sus mascotas tanto como cualquier otro familiar cercano. Y yo la verdad es que nunca había visto la muerte desde ese aspecto liberador, en el sentido de como es el momento en que la persona o el animalillo deja este cuerpo físico y trasciende a otro plano de conciencia. Y ese proceso es como cuando viene la muerte, es un momento, como ya nos decía, es un momento de liberación, no es un momento para la persona o para el ser que queda aquí, puede ser vivido dolorosamente por muchos motivos en las constelaciones familiares, y esto es una opinión personal, pues todo el trauma del niño que no ha sido sanado queda ahí presente cuando, por ejemplo, un padre, una madre se marcha y no has podido expresarle todo aquello que te dolió y todo aquello que le tienes que agradecer por lo que te dio. Y queda incrustado y no hay, no sé, normalmente no se aconseja o no se dice cómo poder liberar eso que queda ahí dentro en el pecho, que no se vive desde el adulto, sino se vive más bien del niño, desde la pérdida. Y es ahí donde más duele. Pero ella lo que nos transmitió en ese movimiento que estuvimos haciendo fue la muerte como un movimiento de cambio, de poder, de estar en una situación que a lo mejor no se puede cambiar y poder darle fin. Este es el fin. Y de ahora en adelante puedes cambiar esto a otro aspecto, a otra forma, de dejar el cuerpo físico a trascenderlo desde un punto más metafísico, si podemos hablar así. Y a mí me pareció muy interesante traer hoy aquí, hablando de los muertos, ver otras opciones en relación a los muertos y a la muerte como transformación, como un paso de un estado a otro. Eh, y me pareció muy bonito porque nunca hemos dado la importancia a la muerte que se requiere como tránsito hacia otra cosa diferente, porque lo vivimos desde la pérdida, en vez de así es. pensar que a lo mejor, no porque sepamos qué es lo que pasa en el más allá, si nos ponemos desde ese punto de vista, pero sí en el momento en que nuestro tiempo aquí ha terminado y tenemos que ir hacia otro momento, otro aspecto, otro, no sé, a otro estado de conciencia, como he dicho antes. Ponle alma o ponle estar en el cielo o ponle volver a la fuente o cualquier otra cosa. Lo que sea. Pero me parece muy significativo y me gustaría traerlo aquí para poder reflexionar el hecho de esa transición, de cómo la vivimos los humanos, que nos cuesta porque nos apegamos mucho, porque La somos vivimos desde ahí, desde el apego. exactamente, Y desde el cuando nos apego. apegamos demasiado, ahí es donde, gracias por traer este tema, Sara, porque es muy importante. Yo estoy muy cercana a la muerte, la mediunidad, trabajo con ella desde, bueno, pues desde que era pequeña lo traía, ¿de acuerdo? Entonces es súper importante porque muchos de los muertos no pueden irse. Hay muchas personas que en realidad quieren morirse y no pueden morirse porque la persona que vive con ellas no la deja irse. O todavía no ha terminado de hacer algo o la persona no la deja irse. Y cuando muere, la pena y la tristeza de, ay, lo que he perdido, ay, lo que he perdido, ay, lo que he perdido.
no deja que ese muerto se vaya y descanse en paz. Y cuando no se puede ir y puede descansar en paz, se queda aquí pegado y como los muertos en realidad lo que necesitan es absorber luz, porque nuestro ADN es luz, que hacen que se pegan a nosotros para absorber la luz que necesitan. En lugar de irse a la gran luz, se pegan a nosotros. Y esto te puedo decir que en la India hay un procedimiento que se llama el Sokka, que esto lo aprendí cuando fui a aquel ritual hindú de todos los muertos de Amma y Bhagavan. Entonces, en este Sokka hay muchas personas que están faltos de energía, que están hechos mierda, que tienen frío en los pies, que le entran fríos por muchos sitios, porque realmente se me fue una luz, hablando de los muertos, se acaba de apagar, la vuelvo a poner, porque realmente ahí no permitimos que se vayan. Entonces, al no permitir que se vayan a la luz que tienen que irse, se quedan pegados a nosotros porque se pegan a nuestra luz, la luz que emana nuestro ADN, que es muy poca, pero es de lo que se alimentan ellos. Entonces, ese es el tema por el que acabamos muy cansados. Entonces, es súper mega importante hacer el duelo. Y hay que tener en cuenta que el duelo de cualquier muerte y de cualquier pérdida, imagínate que se te pierde un pendiente, pues a ti te jode, porque este pendiente puede llevar conmigo 20 o 30 años. Si a mí se me pierde, me jode. Yo tengo que pasar mi duelo. Y si me tengo que poner triste o me tengo que enfadar o tengo que echar dos lágrimas por el pendiente, las he hecho. No, 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 no es importante, es materia. Todo es energía. Entonces, si por un pendiente se tiene que hacer un duelo, imagínate por una persona o por un animal, que son puro amor incondicional. Y tenemos que tener en cuenta que en un duelo se pasa, primero, el no me lo creo, la incredulidad. Yo, cuando se me murió el último amigo, a mí se me murió la mitad del pelo, por aquí debajo. Wow, Y a mí se me empezó a hacer nudos y nudos y nudos y yo no podía más. Yo dormía y cuando me levantaba me despertaba con un nudo por aquí abajo. Y yo hice así, me levanté el pelo, enganché los nudos y hice con una tijera, raca. Y el mismo día que yo iba al entierro, yo fui antes al sanatorio y hablé con él. Y le dije, Rafael, va siendo hora de que te vayas. Y me dice, Dame unos días. Y el día que me vayan a quemar, ayúdame a trascender, ayúdame a subir. Pero todavía no es. Vale, pues ese día yo fui a mi amiga que me cortara el pelo, una de las poquísimas personas que me ha tocado el pelo, y hace así, me levanta y me dice, Carol, te has hecho el corte, no me acuerdo cómo se llamaba, este que es en triángulo inverso. ujú, Perfecto. Digo, pues yo lo único que sé es que me he quitado los nudos. Y me dice, ¿qué te has hecho en el pelo que se te ha muerto la mitad del pelo? Digo, wow, cuando tú me termines de tocar el pelo, me voy al tanatorio. Y me voy a uno de los amigos que se me acaba de morir, que se ha muerto de cáncer y que además se llama como mi padre. Y ha estado en mi vida todo el tiempo que mi padre no ha estado. Mi wow, padre vuelve y él se muere. O sea, wow. yo fui a verlo, a visitarlo, sabiendo que se moría una o dos veces, no podía ir más, porque sabía que se moría. Y es doloroso. Yo voy transitando los duelos antes. Entonces, primero en ese duelo pasas por incredulidad. Claro. Después de la incredulidad pasas por enfado, por rechazo, por olvido, por no quiero enterarme de nada. Y si tú no llegas a una aceptación y te hartas de llorarlo, eso se queda ahí, en algún lugar de tu cuerpo, metido debajo de la alfombra. Y si no eres capaz de llorarlo, sacarlo, transitarlo, cagarte en todo lo que se menea y todo lo que tú tengas que soltar de eso, al próximo duelo va a doler mucho más. Porque se van acumulando. Porque el dolor es una cosa, es una bolsa que se acumula ahí debajo dentro de ti. Y yo, bueno, el día que yo empecé a hacer duelo, yo que soy gemela solitaria, hasta que llegué a mi gemelo solitario, pues imagínate todo lo que yo he llorado por estos ojos. He tenido que aprender a llorar. Entonces es muy importante, de verdad, que se le ponga conciencia a los muertos, a los que se han ido y a ese duelo que hay que hacer y a todas las etapas de un duelo. Que es duro los duelos. Tú has traído eso. Esto que voy a contar puede ser un poco fantasioso, pero es cierto. Por ejemplo, creo que unos de los duelos más dolorosos no se viven de adultos, se viven justamente cuando un niño pierde a un padre o una madre. Y
esos duelos quedan tanto metidos en las psiques de los niños porque ellos no entienden. En mi caso, por ejemplo, cuando se murió mi papá, yo me acuerdo que fui al tanatorio y me acuerdo que no sé quién fue, si fue la abuela, porque fue un poco así rarilla la cosa. Alguien me dijo, dale un beso a tu padre, despídete. Y me acuerdo que estaba frío. Estas son las sensaciones de una niña de 8 años. Y me Wow. acuerdo que le di un besito y estaba frío, frío. Digo, ¿cómo puede estar tan frío? Y de repente en mi imaginación infantil me acordé de la Bella Durmiente. Dije, le voy a dar un beso y se va a despertar. Pero nunca se despertó, claro está. Pero ese tipo de pensamientos que quedan muy incrustados dentro de la psique del niño cuando crece, también tiene una repercusión, sobre todo a la hora de despedirse parejas, porque en realidad, en el fondo, es como un duelo no llorado, eh, proyectado en la ruptura de una pareja. Y son muy dolorosos porque tu mente consciente puede decir, bueno, yo entiendo que esta relación ha terminado, pero no entiendo por qué este dolor sale tan profundo. Y en realidad no es el dolor, o sea, no es la ruptura per se, sino es el momento que tú te estás dando para poder llorar un, un dolor profundo que queda dentro de un niño ahí guardado porque no tiene manera de expresarlo, no sabe cómo expresarlo tampoco porque todavía no tiene la mentalidad ni la conciencia suficiente como para poder hablarlo abiertamente. Y como creemos que son niños que se olvidan de las cosas, pero el cuerpo nunca se olvida de algo que ha quedado traumado. Y como Carolina hace hincapié, es súper importante también, ya que estamos hablando de estos temas, ver y observar y no dejar ahí como debajo de la alfombra qué pasa con esos duelos de los niños, porque se sufren cuando crece ese niño sin esas herramientas, sin esa comprensión profunda. Es extremadamente doloroso, muy Mucho, doloroso. mucho. Eh, Pero ahí, Sara, voy a meter un poquito más el dedito en la llaga, que es importante. Los duelos se hacen mucho más intensos y más potentes de pequeño cuando somos gemelos solitarios, porque has tenido una muerte inconsciente dentro del útero de tu madre, donde no tienes conciencia de la muerte. Entonces, como es muy difícil saberlo, ese duelo no se ha podido hacer, pero tú vienes con una tristeza profunda. Entonces, al primer ser querido que se te muere, que puede ser papá, que puede ser un animalito, que puede ser la abuela, el dolor es inmenso, porque es donde se refleja ese gemelo. Pero el mm, tema del gemelo hablaremos adelante en otro momento, porque es un tema muy intenso y tiene mucha telita que la echarle al verdad que sí que fuego. es un tema interesante, esto del gemelo, Sara, muy interesante. Dime. y yo quiero decir que Sara escribe también maravillosamente, las dos escribimos, cada una a nuestra manera, y a Sara le apetece tener y contar pequeños cuentos en cada uno de los programas. ¿Tú tenías uno para hoy? Sí, lo tengo. Pues, Lo nena, tengo. Lo voy a leer ahora mismo. Lo voy a hacer de las mejores de mis maneras. Le voy a poner con mucho amor y mucho cariño. Esto es algo que mi alma me lleva pidiendo que haga, pero yo me resisto mucho. Así que va a ser algo así, casi como desnudarme un poco aquí. Obviamente no me voy a desnudar físicamente, pero sí voy a mostrar un aspecto que es muy interno mío. A ver si les gusta. y yo te El empujo. cuento, el cuento se llama La fuerza de la muerte. La noche olía a tierra húmeda. Había silencio, pero no de ausencia, sino de presencia. Ella lo sintió. La muerte estaba allí, no como enemiga, sino como un pulso antiguo que podía ser mirado sin miedo. Por un instante quiso huir, escapar del dolor que se levantaba como un oleaje dentro del pecho, pero no lo hizo. Solo respiró y dijo en voz alta, te veo. Y la muerte por fin la miró de vuelta. Durante tanto tiempo había creído que la muerte era solo pérdida, vacío, el final de todo. Pero esa noche algo cambió. Sintió que la muerte, sintió en la muerte una fuerza distinta, una corriente que purificaba, que devuelve lo sagrado a su lugar.
honro la muerte y la vida, susurró, y sus palabras se quedaron flotando como un rezo. En ese instante comprendió que la muerte no venía a quitar, sino a equilibrar. Era la que cerraba lo inconcluso, la que terminaba lo que el alma no podía sostener más. Y en ese terminar había amor. Un amor severo, sí, pero limpio, por el filo de una espada que corta para liberar. Vio que algunos se quedaban y otros se iban, y que todo estaba bien, que los muertos no querían ser arrastrados por los vivos, ni los vivos debían quedar atrapados por los muertos. Los muertos necesitan que los vivos vivan, pensó. Y entonces algo en ella, algo muy antiguo, respiró aliviado. Entendió que el abuso, ese lugar donde la vida se confunde con el dolor, corta el flujo del amor, pero también comprendió que en ese mismo corte puede convertirse en puerta si se le mira sin juicio. Y en la respuesta llegó con un suspiro, amando lo que fue, no el acto, no el daño, sino la vida que siguió delatiendo a pesar de todo. Entonces vio algo más grande, que todos, que cuando los vivos se hacen cargo de sus emociones, cuando dejan de cargar con lo que no les pertenece, los muertos descansan, y cuando los muertos descansan, la vida puede fluir. Se levantó, el aire era el mismo, pero ya no pensaba. Miró al cielo oscuro e inmenso, y sintió que la muerte no era un final, sino una frontera que al cruzarla devuelve la fuerza. Ahora, muerte, veo tu poder, dijo. Veo el amor en ti, veo la purificación en tu paso, veo como tu silencio sana. Caminó despacio hacia la puerta, sin prisa. Sabía que algo se había cerrado dentro, pero también algo se había abierto, una comprensión que no cabía en palabras. La muerte ya no daba miedo, era maestra. En su enseñanza ella encontró lo que había buscado toda su vida, la paz de saber que todo tiene su lugar, que el amor no se destruye, solo cambia de forma. Y en una sonrisa serena murmuró, gracias muerte, gracias vida, por seguir respirando juntas en mí. Fin. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. No encuentro una mejor manera de resumir que el ciclo de la vida y la muerte es exactamente lo mismo y decir que cuando un bebé nace, la energía que viene con él dentro de su cuerpecito y cuando un ser muere, la energía que se libera de su cuerpo cuando se va a ese otro lugar que le corresponde es la misma. Por eso hay muchas personas que dicen que cuando han presenciado la muerte de un ser querido, se han sentido con una tremenda paz, incluyendo una profunda certeza. Así que el día que esta sociedad aprenda a honrar la muerte, a entenderla, a comprenderla y a sentir que la vida sin la muerte no tiene sentido y la muerte sin la vida tampoco tiene sentido, yo creo que se nos acabarán muchos miedos y tendremos más conciencia, más honra y muchos más valores. Un besito. Fernando, ¿tú quieres decirnos algo o nos despedimos aquí? Yo estoy encantado del programa. Muchísimas gracias por ese cuento, por ese relato que habéis hecho. Ha quedado muy bien, además, muy acorde a la conversación. Pero antes de despediros, me gustaría una pregunta, y es si nos puedes avanzar un poco del ritual que vas a hacer el fin de semana en ese Halloween. Y segundo, ¿ya habéis pensado cómo va a ser el siguiente programa? Porque yo vuelvo a decir, el tema de las relaciones, el tema no solamente las relaciones familiares, sino las relaciones entre el mundo esotérico y el mundo real, que cada día es más ligera la línea difusa, porque cada día la gente empieza a creer más en que hay algo, llámalo Dios, llámalo energía, llámalo universo, llámalo entes, pero saben que algo está pasando en esta realidad, que se está mezclando cada día más gente que ve, que siente, que presiente, y me gustaría hablar pues de esos temas, del sexto sentido, de esas premoniciones, de los sueños,
de esas relaciones, de esas terapias o de esas ayudas que podéis hacer. A ver si sabíais cómo ibais a enfocar todo esto. Y a la que ha contado el cuento, a Sara, como no, decirle que siga haciendo lo que ha gustado. Y también me gustaría escucharte a ti, Carol. Por supuesto, por supuesto. Tengo muchos escritos hechos, muchísimos. El espacio del cuento quiero que lo haga ella, pero yo os leeré alguna cosa en algún momento. Te voy a responder a todo. Primero, el ritual. Va a ser un ritual de liberación y va a ser desde el niño interior, desde esas cosas que hemos estado hablando de los duelos y es el niño donde se quedan los duelos y las cosas más dolorosas. Entonces vamos a volver a ese niño interior para liberar muchas cosas. ¿Por qué? Porque al siguiente programa vamos a hablar del niño interior. ¿Y por qué vamos a hablar del niño interior? Porque estamos queriendo tener relaciones sanas y auténticas y queremos ir a una profundidad más consciente de lo que somos como seres humanos y también a unas relaciones en las que podamos hablarnos de otra manera, mirarnos de otra manera, que sean más sanas, que estén en el corazón, que esos valores que se perdieron retornen a nosotros. Y para eso hay que liberar las memorias de dolor del niño. Es por eso que, dado que se cruza con esta fecha tan mágica, voy a hacer este ritual para ayudar a liberar todo eso y después vamos a hablar de las memorias del niño que son tan importantes porque sí es verdad que estoy preparando un taller para que se pueda la persona que quiera liberar de muchas cosas y que realmente venga este momento presente a este adulto para estar en esas relaciones. Y desde ahí, desde las relaciones, claro que vamos a hablar de todo lo que has dicho y de mucho más. Tenemos como 11 o 12 temas apuntados, solo apuntados, de algunas dos veces que nos hemos reunido, pero tenemos muchos más. Y a medida que ya nos hemos puesto en activo, siguen surgiendo más y más. Así que, bueno, estamos encantadas de estar aquí los lunes contigo, porque sí, ya la gente se está despertando. Sí, aquí estamos dos medios, que Sara lo hablará de su forma cuando ella quiera. Yo ya no tengo pelos en la lengua para decirlo porque soy desde que era pequeña, cerré mi canal, me fui por la vida más terrenal y nocturna y de gente y de hombres y de folleteo. Yo me fui por lo más terrenal para romperme por dentro y volver a mi medium. Y después hacer que mi familia reconozca lo que soy. Tela, tela. Y continuar ahí sin darme toda la valoración de lo que soy. Y ahora ya me lo veo y me lo siento. Y tampoco voy alardeando de ello, simplemente lo soy. Es tanta falta de humildad hablar de algo por encima que no eres, como no reconocer lo que eres porque es hablar por debajo. Así que claro que vamos a hablar de todo esto porque para eso estamos aquí, ¿verdad, Sara? Sin pelos en la En la lengua. lengua. Bueno, pues muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Como siempre, lunes, 10 de la noche, Grupo Red de Cómplices, el programa Sin pelos en la lengua con Sara Zaurín y Carol Rodríguez. Soy Fernando Recé. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, un placer.